Hola, ¿qué tal? Estamos con un nuevo encuentro, esta vez con Francisco Jarauta. Bienvenido. Un placer a Uruguay. Un placer estar de nuevo aquí. Francisco está de visita en nuestro país con motivo de la exposición Picasso en Uruguay, que se viene desarrollando en el Museo Nacional de Artes Visuales, invitado por el Centro Cultural de España, donde dará dos charlas, tendrá dos encuentros abiertos al público. Uno, el primero, que va a ser este miércoles 10, la cultura frente a la situación de las artes, ahí en la sede del Centro Cultural de España, y el próximo, el siguiente, en el Museo Nacional de Artes Visuales, con el título Detrás de las máscaras de las señoritas de Aviñón, en referencia, él es un conocedor y un estudioso de este cuadro de Picasso, ¿no? Sí. Que marcó, después vamos a hablar un poco de ello, pero que marcó un cambio en el arte, ¿no? Sí. Francisco Jarauta es nacido en Zaragoza en 1941, es catedrático de filosofía de la Universidad de Murcia, ha realizado estudios de historia del arte y filosofía, es doctor en historia del arte, doctorado en Roma y doctor en filosofía en Berlín. Actualmente está en la Universidad Humboldt, ¿no? Sí, exactamente. En Alemania. Y sus trabajos se orientan fundamentalmente a temas de la historia de las ideas, filosofía de la cultura, estética y teoría del arte. Fue durante 8 años vicepresidente del Museo Reina Sofía. Exacto. Bien, vamos a arrancar un poco en estos tiempos de que las cosas son tan efímeras, ¿no? Y al decir de Bauman, todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Cuál es la vigencia de un autor, de un artista, del cual estamos hablando de obras de hace 100 años o más? Es una buena pregunta. Picasso, sin esperar más tiempo, ya es un clásico. Y si se hablara en estos términos, sería concederle un privilegio que normalmente se concede cuando pasan los siglos, no los años. En efecto, el siglo XX está marcado por una revalorización de las formas del arte. La primera etapa del siglo fue recorrida de forma heroica por las llamadas vanguardias históricas. Se silenciaron cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Son las fechas en las que mueren Klee, Kandinsky. Se está celebrando el centenario de la Bauhaus ahora. Pero luego, con los años 50, nacen de nuevo, con gran fervor, formas nuevas del arte, que desde el expresionismo abstracto americano a la cultura pop, que tiene que ver con la gran revolución cultural californiana y que se asienta después fundamentalmente en Inglaterra, y que irá dando lugar a formas en las que una nueva cultura está buscando su forma artística. Es absurdo aquello que se dijo en algún momento sobre la muerte del arte. Hay arte mientras haya experiencia humana, mientras haya necesidad de representar esa experiencia. Evidentemente, en ese contexto, una figura tan proteica como Pablo Picasso es el que ha recorrido con más generosidad el siglo, una vez que él mismo nunca ha sido fiel a sí mismo. Permanentemente y con intervalos a veces imprevistos, abandonaba su propio estilo, comenzaba otro. Ha sido un rupturista, ¿no? Total. Él en algún momento, es por esto que el cuadro que he elegido y al que le he dedicado largo tiempo de estudio
La señorita d'Avignon. Imagínese que allí en 1906 pasa unas vacaciones en el Pirineo catalán, regresa. En el Salón d'Automne ve algunas obras de Matisse que de alguna manera le producen malestar, eran demasiado felices, pintadas en Collioure, junto a Degaine, y él se encierra en un mundo muy silencioso, extraño para un Picasso tan extrovertido, que va desde el otoño del 6 hasta junio del 7. Allí hoy disponemos de 7 cuadernos donde aparecen todos los estudios previos y bocetos para Le Demoiselles d'Avignon. Sí. Y en 2 meses, que es junio-julio del 7, pinta el cuadro. Cuadro que después tuvo varios años sin mostrar, ¿no? Hasta el 16. Lo más extraño e inexplicable es que durante prácticamente 9 años se habla del cuadro, pero lo deposita en la casa de un amigo, hay quien lo ve, y entre los que lo ven está Breton. Y Breton es el primer entusiasta, el primer que llega, así como Kahnweiler, que era el Marchand de Picasso cierto tiempo. Dijo, la señorita d'Avignon es el origen del cubismo. Breton va más. Es el cuadro fundador del arte moderno. Usted se refirió a Matisse, ¿no? Hubo una especie de contrapunto fuerte entre Picasso y Matisse. ¿Puede ser que uno representara más el color y otro la forma? Está dicho perfectamente. Si fuéramos a conceptos rigurosos, serían estos. Matisse es color, Picasso es forma. Tira el color por el balcón cuando le molesta, y en aquellos primeros cuadros góticos, cuadros cubistas, comienza a reducir la paleta a los tonos fundamentales. Entre ellos hubo siempre una relación de mutua admiración, de gran admiración. Es muy interesante que en su residencia cerca de Niza, él compra para su comedor una maravillosa mesa fiorentina, toscana, y se sienta en la cabecera, y enfrente hay un maravilloso bodegón de Matisse. Nunca nadie podría haberle hecho un homenaje tan generoso. Sí. Son esas cosas que hacen, ¿no? Al arte, al debate de la cultura, a lo que hoy no estamos tan acostumbrados, no solo en la pintura, digo, me refiero a todo nivel, ¿no? A ese respeto. En este momento todo ha cambiado tanto. Hay una hipertrofia de la institución artística. A partir de los años 70, 80 se multiplicaron los museos, subió el circuito galerístico, los precios tuvieron un crescendo que llegaron a un momento que te voy a decir, insostenible. Hoy todo se ha remansado. El arte juega otras variantes. Voy a hablar precisamente de este tema en la situación de las artes en el centro, pero hay como una especie de hoy sería imposible abordar un análisis de los problemas del mundo contemporáneo sin pasar por el arte, como registro precisamente de esa problemática. Ahora, da la sensación, coincido con lo que usted dice, pero como que hay una separación entre el arte y la política, por ejemplo, ¿no? Sí, rotunda. La política no partidaria, ¿no? Sino la política. La política se ha convertido en administración, en management. Es ajena a lo que podría haber sido siempre la tensión utópica con la que se tendría que enfrentar al mundo. Desde Aristóteles era la política el arte de los posibles. Todo eso ha desaparecido.
Estamos hoy ante una crisis de lo político en sus términos más estrictos y nadan sobre esta especie de mar abierto oportunismos políticos que, marcados sobre todo por el pragmatismo que el liberalismo ha impuesto a la gestión política, la política termina siendo casi pura fontanería. Perdone el abuso de la expresión, pero lo he escuchado tantas veces. No, se va a realizar aquello que puede resultar. ¿Qué hace el pragmatismo? Legitima las decisiones políticas after the facts. Los hechos van bien, va bene, no discutamos más. El arte, en cambio, todavía se mantiene en esa tensión crítico-utópica. Quiere, digamos, hablar de las contradicciones del mundo contemporáneo, de la experiencia humana, de las formas de violencia que son tantas. El arte ha asumido esa responsabilidad, pero efectivamente, si en algún momento sus elementos, que eran utópicos, contagiaron también a la política, hoy esa relación ha tocado un punto clave: no existe. De alguna manera, Picasso supuso, digamos, una ruptura del lenguaje en su época, ¿no? ¿Hoy es necesaria otra ruptura? Las hay permanentemente. Nuestro mundo es un mundo fuerte. El mundo del arte contemporáneo es un mundo fuertemente experimental. La ruptura del lenguaje que Picasso propone, piensa en lo siguiente: él comienza a imaginar el Señorita de Aviñón justo cuando muere Cézanne. Picasso decía, el responsable de todo es Cézanne. Y cuando le hacían alguna pregunta, decirle, esa pregunta hágansela a Cézanne. Cézanne había fallecido ya, hágansela, él es. Cézanne hace en esos últimos cuadros del 6, fijado en la Sainte Victoire, en la montaña de Santa Victoire, iba prácticamente desapareciendo la relación entre hombre y naturaleza. El llamaremos guardián se pinta con los mismos colores que la montaña. Todo es naturaleza. La abstracción ha comenzado, pero la abstracción, que es base, es la renuncia al naturalismo del siglo XIX, sacrificando algo muy importante, que era la apariencia, el valor de la apariencia. La realidad es otra cosa. Es también importantísimo ver que en el mismo 1906 se edita la primera memoir de la relatividad de Einstein, el mismo año. Digamos, lo que son las cosas son su energía, su E igual a mc al cuadrado. Es este nuevo algoritmo que resuelve lo que es la realidad. Sí, como que además cuando hay esas rupturas se dan diferentes cambios. Exactamente, atraviesan las artes, atraviesan las ciencias. Todavía podría decirse que pronto habrá anuncios de conflictos inesperados, la Gran Guerra, octubre, la crisis de Weimar, todo aquello precipita. Fueron años tremendamente agitados y el arte vivió esa agitación. Y este mundo globalizado de hoy, donde se han roto fronteras, ¿no? Donde tiene sus ventajas, pero también mundializa los problemas. Evidente. El arte, ¿qué se beneficia, no se beneficia? De alguna forma, el arte responde a los efectos de la globalización. Los estilos, los sistemas de comunicación, sobre todo lo que podemos llamar los sistemas de comunicación, hacen que todo esté cerca, las sensibilidades se aproximan. A lo mejor hay un espacio protegido que es el espacio local. Hay un Torres García, por decirlo así, que podía vivir en París, que era amiguísimo de Picasso, que vio y sin embargo iba con su
sistema de signos, de composiciones, de construcción, un artista admirable para personas como Picasso. Y sin embargo reconocían que él, dentro de esa primera globalización de la cultura francesa de 1900 a 1930, Torres seguía siendo un pintor del sur, un artista del sur, y configuraba un universo de signos que tenía ese mestizaje de orígenes, pero había geometrías también en sus ciudades, había esas cuadrículas que me emocionan. Ayer en el museo, al verlo, me emociona, y he pasado ya por el museo aquí juntito a Independencia. Hoy, en este momento, la tendencia sería fundamentalmente a la homologación de las artes y un sistema de resistencia específico de lo local como un lugar de resistencia frente a lo global. Esa es una dialéctica hoy abierta totalmente. Entonces, ¿cómo es esa tensión entre lo local y lo global? O sea, ¿existen las identidades locales? Este es el gran debate, el debate a favor de cuáles son las identidades, no solo las actuales, sino las del futuro. Indiscutiblemente estamos abiertos a un mundo de nuevos nomadismos, de nuevos mestizajes, de nuevas identidades, o si se quiere, incluso de identidades provisionales. Identidades que se construyen con cierta provisionalidad y que mañana aterrizarán en una forma. Cuanto más aceptamos los presupuestos de la globalización o de la mundialización, más nos acercamos a los estándares globales. Pero después las formas de vida, los style life, siguen viviendo de acuerdo también a las condiciones de que tú vives en Montevideo y yo vivo en una pequeña ciudad europea. Reconocemos esto, pero ya no hay una estigmatización de lo local. Lo local tiene toda la dignidad, pero lo local vive siempre reconocido en el espejo de ese universalismo nuevo, que en el fondo es una herencia que hasta el mismo Kant planteó. El futuro es un cosmopolitismo activo, un nuevo que la política ha dejado. Nos encontramos, por concretar esto que me parece importante que lo introduzcas, por una parte, un mundo lleno de problemas, lleno de conflictos, de nuevas confrontaciones, pero, como decirte, carecemos de aquellas instituciones capaces de gestionar esa complejidad. Hay un déficit político inmenso. Las Naciones Unidas es hoy como si dijeran, un amigo mío que trabaja en la revista Nation en Nueva York dice, ojalá se convirtieran en una agencia del bien común, tratando así todos los temas, porque ya nos sirve. Lo que pasa es que nosotros necesitamos unas instituciones que por lo menos garanticen la governance del planeta, si no tenemos altísimos riesgos. Bien, volvamos para ir redondeando a las señoritas de Aviñón. Son nuestras. ¿Se puede considerar como el primer cuadro del arte moderno? Sí. ¿Por sí, qué? Sin duda alguna. No solamente el primero, sino se podría decir el fundador de toda una nueva. Picasso no solo renuncia a aquello que Cézanne, para él tan maestro como ningún otro, planteaba, que era la renuncia al naturalismo, sino que impone a lo que podríamos llamar su cuadro. Él introduce un cuadro de formato, él quiere hacer un cuadro importante, nunca ha trabajado con ese formato, 240 por 244, es un cuadro muy grande, las figuras llegan a la parte superior y tocan prácticamente el rasante del cuadro, hay 3 bocetos, uno en el Museo Picasso, otro en Basilea, se decide por el tercero que está en Filadelfia, será un salón
una especie de cortinón que está relacionado con un prostíbulo de la calle Aviñón de Barcelona que él frecuentaba con sus amigos. En el cortinón es como si fuese todo un espectáculo. La esquematización de todas las figuras, la reducción de los cuerpos que dejan tener morfología, planos, en la geometría sustituyendo la forma, esos ojos, esas máscaras. Él colecciona aquellas máscaras africanas que va y compra, que va a Trocadero, que va al Museo del Loma, que va viendo esto, lo otro. Hace tantas pruebas, al final las dos extremos tendrán sus dos máscaras. Las dos centrales parecerán mujeres españolas, recordando su moño, esa forma de ojos altos. Y en el centro una mujer que nos da el torso, con esa máscara complejísima que mira, introduce una ruptura. Suspende esa complacencia naturalística de los grandes pintores del impresionismo. Hay un vacío delante, tras la muerte de Cézanne y Van Gogh, y comienza a ver que sobre ese espacio aparece ese juego de geometrías y de posibles que anuncian definitivamente el futuro. Hay un antes y un después de Le Demoiselle d'Avignon. Ahora, qué interesante lo que cuentas, en el sentido que muchos a veces imaginan, tal vez por la trivialización o la banalización de algunas cosas, imaginan que el arte es de repente un pintor agarra un lienzo en blanco y larga 3 pinceladas y está. Y no, ahí hay un trabajo de investigación, de inversión por parte del propio Picasso, de coleccionarla. No, él entra, colecciona máscaras, pero hay un momento de impasse. No sabe exactamente qué camino tomar. Y en aquel momento... es una sorpresa, me encantaría que vinierais a la conferencia, pero hay un momento de sorpresa total cuando él siempre guardó en su mesa de escritorio un cerrado con llave, un cajoncito. Dentro había otra caja cerrada con llave. Él una matrioshka. Tan distraído en todo, sin embargo, tiene eso. ¿Qué tenía allí guardados? Todas las postales, cartoline que tenían que ver con las obras de Ingres. Y de pronto saca el gran baño turco. Ingres, para pintarlo, lo pinta en Roma durante 40 y tantos años. Tenía que darlo, él fue becario de la institución del gobierno francés en la, llamaremos, residencia para artistas en Roma. 40 y tantos años, y él con ese cuadro queda hipnotizado y aparecen las figuras, las mujeres del serrallo vestidos, es por aquí. Pero cómo transforma la inspiración que le sugiere el gran baño turco en elementos que aparecen después transformados en primer plano, con luz cenital, sin fondo, los grandes manchones azules blancos del fondo, y reconstruyendo ese esquematismo de las figuras que además anuncian el espectáculo del arte moderno. Señores, voilà. Es por aquí, y que tienen que ver, y es... No, él después queda exhausto, queda agotado. Hay un retrato que él se pinta inmediatamente después de terminadas Demoiselle, que es lo más dramático que puedes imaginar. Ha quedado absolutamente... Pero está hecho. Pero obviamente, porque lo, digamos, retira, porque él ha intuido que ha nacido el cubismo, y con Braque comienza agitadamente a explorar ese camino, que es un camino, el año 8 y el año 9 son meses, años extraordinarios y fecundos, una imposición muy fuerte de una nueva estética
y de un nuevo concepto del arte. Nació el arte moderno. Bien, para ir terminando la última. No, imagina, un placer. A veces se piensa que los filósofos siempre andan por el aire, pero por lo menos no es su caso. No. Jarauta ha sido una persona siempre comprometida con los temas políticos, con los temas de actualidad, y estamos cerca del 28 de abril, de las elecciones en España. Va a estar de vuelta en España y va a votar, ¿no? Por supuesto que voy a votar, sí. Y son fechas, sin haberlo tan pensado antes, pero se cabalgan dos fechas importantes. Las del 28, que tendremos elecciones generales en España, y las del 30 de mayo, un mes después, que son elecciones europeas y en España elecciones municipales y territoriales. Son dos ítems muy importantes. España, en un contexto europeo, casi termina siendo una excepción. Los indicadores actuales es todavía consolidar una política que apoye la democracia real y ayude a la expansión de lo que podemos llamar el estado de bienestar. España tiene todavía grandes déficits en cuanto a este estado de bienestar, pero hoy por hoy hay todavía una esperanza de que pueda haber un gobierno progresista que integre la prioridad, es en este caso el Partido Socialista como hegemónico, plus la ayuda de Podemos. Yo he sido siempre de Izquierda Unida, fui viejo comunista en mi juventud, estudiaba en Valencia y entonces pasé después a Izquierda Unida. Hoy soy votante de Podemos, muchos líderes de Podemos son alumnos míos, tengo con ellos una relación de compañeros de viaje o hermano mayor un poco de muchos de ellos, y deseo profundamente que se produzca la aparición de una extrema derecha en España. Vox ha perturbado terriblemente la situación política. Esto hará efectos, tendrá sus efectos, pero va a haber. Es como en el Bundestag. En las últimas elecciones, por el Bundestag en Alemania, entraron 78 diputados de la extrema derecha. En España puede haber, me atrevo a decirte algo que te va a perturbar, pueden llegar a 25 en estas elecciones. Sin embargo, resuelto el caso español, me sigue preocupando muchísimo el caso europeo. La tendencia favorece unos resultados para los nacionalismos, la derecha europea está jugando con ventaja en las elecciones. Países como Italia, países como Alemania, una crisis profunda del SPD, del Partido Socialista Alemán, Francia, que ha desaparecido el Partido Socialista, que todo es macronismo o la derecha de la señora Le Pen, votos que se sumarían al conjunto de los votos conservadores. Europa en este momento, y abandonando ya el gobierno, la señora Merkel, yo que vivo mucho tiempo en Berlín, tengo una gran admiración por la señora Merkel. He hablado con ella muchas veces. Yo salgo de la Humboldt y la veo tomar un sándwich de salmón en el Einstein Café y la saludo, Frau Merkel, Guten Abend. Es una mujer excepción. Es decir, el liderazgo ha sido fundamentalmente alemán. El eje fundamental era el de Berlín, París. París tenía el liderazgo de Macron, es un liderazgo mucho más mediático que real, y la política es una política. En Europa se practica esa política financiera de las grandes instituciones que son todavía controladas. Hoy y mañana lo seguirán siendo por Alemania. Digamos, no, es un momento, pero claro, el día 29, si tengo ocasión, te mando un correo, te digo, así están las cosas. Por el bien
no solo de Europa, sino del mundo, esperemos Sí. que salgan bien. Así hay que pensar, como decía Marx, con un concepto fuerte de humanidad. Hay que pensar así. Yo intento humildemente pensar así. Francisco Jarauta, muchas gracias. Un placer, Y Daniel, un placer. esperamos seguir conversando. Seguro que nos veremos y será un placer que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias.